Queremos bendecirles en el nombre de Cristo Jesús a todos los que están aquí congregados, a sus hogares, sus familias. Igual bendecir a todos los que están conectados en este momento por las diferentes plataformas digitales. Queremos bendecirles en el nombre de Cristo Jesús y declarar que este es un día de bendición sobre sus vidas. Amén. También les felicitamos, es muy importante estar en la presencia del Señor por medio de la alabanza, la adoración. Bendecimos a los salmistas, bendecimos a los músicos, porque de verdad que son ese instrumento en las manos de Dios para conectarnos en ese tiempo de alabanza y de adoración. Iglesia, no podemos faltar a la alabanza, a la oración. Tenemos que llegar tempranito para disfrutar de ese tiempo en la presencia del Señor. Tú sabes que la alabanza y la adoración es lo que tú le das a Dios. Es tu ofrenda de adoración a Dios, es lo que tú te presentas en la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice: entrad por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracias. Después llega la palabra, que es el alimento, que es ese pan espiritual que Dios va a traer sobre tu vida, esa porción que viene del cielo para tu vida. Pero la alabanza y la adoración es tu ofrenda ante Dios, amén. Así que todos los que tenemos un corazón agradecido por todas las bendiciones que Dios nos ha dado por su infinita y grande misericordia, entonces participamos de la alabanza. ¿Y cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pongámonos en pie, iglesia. Vamos a pedirle al que todo lo sabe, al que todo lo puede, al amado Espíritu Santo de Dios, que sea hablando y ministrando en esta tarde, que sea el amado Espíritu Santo de Dios sembrando esa palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cierra tus ojos ahí donde estás, y ahí en casita donde estás conectado también toma una actitud reverente para entrar en la presencia del Señor con adoración y oración. Padre, queremos en esta mañana, Señor, presentarnos delante de ti, Señor. Una vez más pedirte, oh Dios, que seas tú, Señor, tomando en tus poderosas manos, oh Dios, todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, oh Dios, las depositamos en ti, oh Dios. En este momento, Señor, después de haber glorificado tu nombre, alabado tu nombre, exaltado tu nombre, Señor, nos disponemos para recibir ese alimento espiritual, ese maná que viene del cielo, ese pan espiritual, oh Dios, que solamente tú nos puedes dar, oh Dios, porque tú dices en tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es ese pan espiritual, oh Dios, el que estamos clamando en este día, Señor, declarando, Dios de la gloria, que por medio de nuestro Señor Jesucristo y a través del amado Espíritu Santo de Dios, tú traes esa palabra a nuestras vidas, esa palabra que edifica, que levanta, pero también esa palabra que exhorta, esa palabra que nos confronta, esa palabra que nos anima, que nos guía, que nos dirige. Te pedimos, amado Espíritu Santo de Dios, que seas tú glorificando a Dios Padre, a Dios Hijo en este tiempo, que seas tu amado Espíritu Santo, Dios, abriendo nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, para recibir, entender y poner por obra la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amado Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Dile dónde estás: te necesito, amado Espíritu Santo de Dios, necesito de tu ministración, necesito de tu ayuda para entender, para vivir esos principios bíblicos en mi vida. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, porque eres tú el que nos da la dirección, la sabiduría y el poder de lo alto. Te damos un fuerte aplauso de bienvenida, amado Espíritu Santo de Dios. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos y te necesitamos, amado Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amén. Bueno, queremos felicitar a todos los papás que están esta tarde acá. Yo sé que ellos vinieron voluntariamente con todo su corazón, que no les dijeron, bueno, tenemos que ir a la iglesia y después sí vamos a almorzar. No, ellos muy obedientes, muy lindos. Dijo, no, vamos a la iglesia y después me dan los regalos y después me hacen el festín, pero primero lo primero, que es el reino de Dios, amén. Bueno, iglesia, si yo en este momento te digo la palabra mamá, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué te viene a tu recuerdo, a tu mente o a tu corazón cuando escuchas la palabra mamá? Vienen sentimientos muy lindos, ¿no es cierto? Ternura, cariño, amor, cuidado, esmero, ¿sí? ¿Y qué piensas o qué sientes cuando escuchas la palabra papá? Muy bien, yo sé que para muchas es eso, protección, para muchos es protección, seguridad, provisión, sustento, cuando viene la palabra papá.
pero también para otros puede ser tristeza, dolor, abandono, soledad, porque nunca tuvieron un papá en sus vidas. Entonces depende de cómo la persona haya vivido su experiencia en la vida, así mismo percibe o así mismo siente cuando se le habla, ya sea de la mamá o cuando se le habla acerca del papá. Hay muchas formas de paternidad. Hoy el mensaje es acerca de la paternidad, el diseño de paternidad, el diseño original, el diseño divino de Dios en cuanto a la paternidad. Hay muchas formas de paternidad, pero solamente existe un diseño. Y es el diseño divino de Dios. Y ese es el que vamos a compartir en el día de hoy por la guía del amado Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4 versículo 4 en adelante. Gálatas capítulo 4 versículo 4 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios. Amén, heredero de Dios. Una de las cosas que nosotros vamos a ir profundizando en el día de hoy, que el amado Espíritu Santo nos ayude, es a profundizar en esta palabra de Dios. Yo sé que mucho la hemos leído, mucho la hemos conocido, pero hoy el Espíritu Santo la va a traer de una manera especial y aplicarla a nuestras vidas. Esta porción de Gálatas, una de las cosas que nosotros vemos es que la primera paternidad que tenemos el conocimiento, o en la que más se sabe, es la paternidad biológica. ¿Sí? Esa paternidad biológica, que es la que tiene la facultad de procrear. ¿Sí? Dar vida, procrear. Esa es la paternidad biológica, la que más se conoce, la que más se menciona de la paternidad biológica. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que también los animalitos tienen esa paternidad biológica. Ellos también procrean, ellos también dan vida, los animalitos. O sea que no solamente es algo exclusivo del ser humano. Pero lastimosamente el ser humano piensa que la paternidad solo es procrear, hacer un hijo y no más. Y ya se desaparecen, se desentienden, no tienen responsabilidades, no tienen nada que cumplir, sino que simplemente engendran un hijo y ya. Pero eso está equivocado, porque desde la antigüedad nosotros vemos en la palabra de Dios cómo la paternidad tenía un funcionamiento o un diseño muy diferente. Ese diseño de paternidad divino era para preservar la vida, para preservar las generaciones. Nosotros vemos en la Biblia como cuando se menciona el nombre de algún hombre destacado en la Biblia o cualquier varón, inmediatamente se decía el nombre de ese varón y se decía el hijo del hijo del hijo del hijo, y se empezaron a mencionar todos los nombres hasta llegar al papá, como decir el abuelo, el bisabuelo. Este es hijo de Pedro y Pedro es hijo de Juan y Juan es hijo de Marcos, hasta llegar desde donde se desprende toda esta generación, todo ese linaje. Era tan valioso, tan importante en la antigüedad la paternidad, que nosotros vemos como en la Biblia, vemos en uno de los libros de Isaías como dice la palabra de Dios que 7 mujeres corrían detrás de un hombre, así como en estos tiempos. Cancelado eso. Porque los que están casados, qué pena, pero ya están, ya, olvídese. Pero en ese tiempo dice la Biblia que en los últimos tiempos 7 mujeres correrán detrás de un hombre y le dirán: nosotras comeremos nuestro pan, nosotros nos vestiremos nuestro vestido. O sea, como quien dice, nosotros nos vamos a sostener, nosotras vamos a ver por nosotras mismas, pero por favor, danos tu nombre, quita este oprobio de nosotras. Porque en ese tiempo el nombre de un varón sobre una mujer la hacía que su generación se prolongara. Una mujer que no tenía esposo, una mujer que no tenía hijos, era una mujer que supuestamente su generación no iba a existir. Ahí es donde nosotros vemos la importancia de la paternidad. Y si lo vemos nosotros hoy en día a nivel biológico, también el hombre tiene una capacidad que Dios le ha dado, y es la capacidad de la identidad. Di conmigo, identidad. Durante muchos años atrás se pensó que la mujer era la que tomaba la decisión si era niña o niño,
¿sí? Por muchos años, y hombres erróneamente acusaban a las mujeres de que solo daban niñas, pero al pasar el tiempo, gracias a Dios por la ciencia, gracias a Dios porque ya se comprobó que resulta que es el varón el que da la identidad de qué va a ser el bebé, si va a ser niño o si va a ser niña, porque nosotras las mujeres somos tan hermosas, somos tan lindas, y nosotras solamente damos XX, que son niñas, y el varón sí da XY. El varón da XY. Por eso es que hay más niñas que varones, porque es más fácil que salga una X a que salga una Y. Entonces, si el varón aporta una Y, entonces si se junta con una X, entonces XY, y ya viene a ser un varoncito. Pero el varón es el que da la identidad. Así como biológicamente el varón da la identidad, también generacionalmente el varón da la identidad. Generacionalmente. Ustedes ven la palabra de Dios como decía que nuestro Señor Jesucristo vino del linaje de David. No se menciona para nada la madre para la preservación de ese linaje. Es el varón el que preserva ese linaje. Veámoslo a nuestra actualidad. Nosotros en este país, porque en los países de donde venimos, uno se casa y sigue con el mismo apellido. Parece que estuviera soltera, uno sigue con su mismo apellido. Pero en este país y en el Medio Oriente y en muchos otros países, cuando una mujer se casa, adquiere el apellido de su esposo, su last name, el nombre de su esposo, el último nombre, su apellido del esposo. Yo en Colombia era felizmente Elizabeth Vargas Vallejo, y acá feliz y mucho más felizmente soy ya ni siquiera Elizabeth, ya me acortaron el nombre, ya soy Liz, porque aquí en lo americano se tiende a cortar. Elizabeth es muy largo, o es Beth, o es Elisa, o es, bueno, es que Liz, y resulta que ya el Vargas no existe, ahora soy Liz Mina. Muy, muy feliz y muy contenta. Imagínense que diga otra cosa y verá. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Entonces me recuerdo de mi sobrinita. Yo tengo dos hermanos varones, somos dos mujeres y dos hombres. Entonces mi hermano mayor llega a la casa de mi hermano menor a visitarlo y ve a mi sobrinita, la niña, estaba pequeña. Entonces mi hermano mayor y mi sobrinita es hija de mi hermano menor. Entonces mi hermano mayor le dice a mi sobrinita: ¿y tú cómo te llamas, princesa? Entonces ella dice: yo me llamo Isabela Piñeros. Resulta que el Piñeros es de la mamá. Ella es Vargas, acuerdo, porque es hija de mi hermano, es una sobrina. Entonces mi hermano mayor le dice: ¿y el Vargas, Isabela? Y el Vargas dice: ya está durmiendo. El Vargas para ella era su papá, pero ella no lo veía como un apellido. Ahí vemos cómo la importancia de la identidad, o sea, el varón es que preserva esa identidad. En un hogar donde solo hay niñas, entonces cuando se casan van a adquirir el apellido de las ney de su esposo. Mientras que donde hay un varón, cuando se casa, la esposa de ese varón va a adquirir el apellido del varón. O sea, que el hombre es el que preserva el linaje, la generación. Amén, iglesia, ¿estamos entendiendo? Tenemos que partir de acá para que vamos a ir profundizando. La identidad, el linaje, el varón es el que va dando esa preservación. Y nosotros vemos y entendemos a la luz de la palabra de Dios que un papá no es una mamá. ¿Y cuántos dicen amén? Un papá no es una mamá. Aunque hay unas muy famosas aquí en los Estados Unidos, que no voy a decir el nombre completo, pero empieza por las Car y terminan ¿Tache? Esas sí no pueden decir eso, que un papá no es una mamá, porque el papá de ella sí, imagínense, ustedes ya saben la historia de esa familia que, bueno, terrible. Entonces lo que nosotros vemos es que una mamá no es un papá y un papá no es una mamá. Cada uno tiene un diseño divino especial y diferente, amén, iglesia. Pero lastimosamente nosotros vemos que los medios de comunicación y la sociedad ha querido menospreciar el papel del papá, el papel del varón en el hogar, al punto de decir que no interesa si no hay un papá en el hogar, que no interesa si no hay una imagen paternal en la casa, que eso no interesa. No, yo sé que las mujeres somos seres maravillosos que Dios ha creado, y cuántas dicen amén. Y hay madres que les ha tocado elaborar el papel de mamá y de papá al mismo tiempo, porque papá se fue. Pero definitivamente hay un desequilibrio, porque no es
es el orden establecido por Dios. Nosotros vemos que uno de los grandes problemas en la sociedad a nivel de delincuencia y de tantas cosas malas es por la falta de papá en un hogar. Y yo les voy a leer así rapidito, iglesia, porque esta es la introducción, hemos entrado al tema, en la introducción. Les voy a leer así rápido unas estadísticas que salieron y que me llamaron poderosamente la atención de ver todos los problemas en la sociedad a través de aquellas familias o aquellos hijos que no tienen papá. Y según estas estadísticas aquí en los Estados Unidos, dice el nivel de pobreza. Y el nivel de pobreza en los hogares, donde estamos hablando a nivel de las personas que tienen escasos recursos, a nivel de pobreza, dice que es el 12% de pobreza en los hogares donde están los dos, donde está papá y mamá trabajando. Es el 12% de nivel de pobreza. Pero en un hogar donde no está papá, sino que solamente está la mamá, imagínense cómo se incrementa. Impresionante esta estadística. Dice que el 44% de los hogares en pobreza en los Estados Unidos es por la falta del papá. Imagínense. Por eso la palabra dice que mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su salario. ¿Sí vio lo que dice la palabra de Dios? Ahora vamos al abuso de drogas y de alcohol. El abuso de drogas y alcohol tiene un porcentaje mucho más alto en los hogares donde no está papá presente al de los hogares donde sí hay un padre presente. El abuso de drogas y alcohol se extiende en un 50% más que en los hogares donde están el papá y la mamá. Y dice que la edad para los niños empezar a consumir drogas en esos hogares donde no está el padre presente es entre los 8 y los 10 años de edad. O sea que es como un escape, como un refugio lo que buscan algunos adolescentes. Ahora vamos a ver las estadísticas acerca de los embarazos en adolescentes. Dice que los embarazos en las adolescentes que no tienen un papá en el hogar es del 60%. El 60% de embarazos en la adolescencia es de niñas donde no hay una imagen paterna, donde no hay una autoridad, donde no hay un padre que las proteja, que las defienda, que las cubra. Y aquí también me llamó poderosamente la atención. En la educación, dice que en la educación, la falta de educación, dice que el 71%, iglesia, 71%, el 71% de los jóvenes en cuyos hogares no está el papá presente, se ausentan de la escuela, no terminan la secundaria, no terminan high school. No terminan su preparación escolar cuando hay un padre ausente. ¿Por qué? Porque les toca trabajar, porque les toca hacer muchas otras cosas o simplemente cogen un mal camino. El 71% de los jóvenes donde no hay un hogar, donde no hay un papá, se salen, se retiran antes de terminar la secundaria. Ahora yo les pregunto, ¿será que es importante un papá en una casa? ¿Será que el diseño de Dios es perfecto, iglesia? ¿Ustedes qué piensan? Este no es un problema de sociedad, eso es un problema espiritual que se ha tratado como un problema social. O sea, han tratado de hacer programas sociales para ayudar a los jóvenes a salir de la drogadicción, para evitar que las niñas queden en embarazo adolescentemente. Se han tratado con programas sociales, pero esto no es un problema social, es un problema espiritual que repercute o que se ve en la sociedad. Amén, iglesia. Y como es un problema espiritual, hay que mirarlo y tratarlo desde el ámbito espiritual. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo. Esta es la paternidad biológica. Vamos al libro de Mateo. Y dice así el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 9. Dice la palabra de Mateo, capítulo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.
Como dice la palabra de Dios, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Estamos hablando de varias formas de paternidad. Vamos a llegar al diseño original divino de Dios para la paternidad. Lo primero es lo biológico. Hay hombres que piensan que solo es engendrar y abandonar, y esa no es paternidad. La paternidad es sustentar, es alimentar, es cuidar y es preservar y prolongar su generación, su linaje. Amén, iglesia. Ahora vamos a ver otra forma de paternidad que se está viendo mucho en estos tiempos, y es una paternidad religiosa. Acuérdense que estamos viendo de los faltantes en el hogar de los padres. Entonces a la iglesia llegan familias, llegan personas con un gran vacío, con una gran necesidad de paternidad. Es así, de sentirse que hay alguien que está a cargo de ellos, que hay alguien que los cuida, que hay alguien que los guía, que hay alguien que los dirige. Llegan con una enorme necesidad de paternidad, y entonces llegan a algunos lugares, y entonces ahora se ha asumido que la iglesia también va a cubrir esa paternidad, y la iglesia no puede cubrir la paternidad. Solo Dios puede cubrir esa paternidad en el corazón del hombre. ¿Y cuántos dicen amén? Solo Dios puede cubrir ese vacío de paternidad en nuestros corazones. En un hogar donde falta el papá, pero Dios llega a ese lugar, esa mujer se entrega a la presencia, se entrega en las manos de Dios, esa mujer confía en Dios. Es un hogar donde no falta un padre, porque entra Dios a suplir la paternidad en ese hogar. Amén. Llega Dios a cuidar, a alimentar, a proteger ese hogar. Aunque un hombre haya fallado, Dios interviene con su amor y su misericordia. Amén. Por eso vemos que son muy diferentes aquellos muchachos, aquellos hijos donde no hay un papá físicamente, pero hay un padre espiritual que es nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Entonces llegan las personas a la iglesia con una enorme necesidad paternal, y entonces, según los psicólogos, si usted lo puede estudiar, según los psicólogos, cuando no hay un vínculo verdadero entre padre y madre, cuando no hay un vínculo real, sino que es solamente algo de momento o algo temporal. Cuando digo un vínculo real, es porque la persona vive, come, mantiene todo el tiempo con esa persona, porque de verdad ejerce un vínculo paternal. Pero cuando no hay un vínculo real, entonces lo que llaman los psicólogos a este mecanismo de decirle papá a una persona o decirle hijo a una persona, es un término de manipulación. Cuando alguien quiere sacar algo de alguien, ay, daddy, dad, papá, y resulta que es el vecino, pero quiere que le preste el carro, o es un señor que acaba de conocer, o alguien que, ay, este viejo tiene plata, va a decirle papá para que me dé plata. No es el papá, pero ay, daddy, y como para sacar algo, como una manipulación. Cuando no hay un vínculo real y verdadero, eso se llama manipulación. Por eso el Señor Jesucristo, iglesia, y atendamos acá este punto que es muy importante, no lo dijo un apóstol, no lo dijo un discípulo, no lo dijo un líder, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y usted en su casa, yo le dejo de tarea que lea toda esta porción de la palabra de Dios en Mateo capítulo 23. Él le está hablando a los fariseos, a los escribas y a los fariseos. Él está hablando a las autoridades espirituales de ese tiempo. Él les está hablando a aquellas personas que supuestamente estaban llamados para guiar y edificar a los demás, para mostrar un ejemplo. A ellos es que les está hablando el Señor Jesucristo. Y ahí es cuando Él dice: a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, porque solo uno es tu Padre celestial, el que está en los cielos. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que nosotros no podemos llamarle a un hombre terrenal, fuera nuestro papá, si es una relación verdadera, si es nuestro papá, en el contorno, en la forma que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Les digo, era la autoridad espiritual de ese momento, y les dijo: a nadie llamen Padre vuestro, porque eso se convierte en una manipulación. Y es donde vemos que como las personas llegan con ese gran vacío de paternidad y con un enorme espíritu de ¿qué? Llegan con un enorme espíritu de orfandad a las iglesias. Se sienten huérfanos, se han sentido abandonados, se han sentido desilusionados. Llegan huérfanos a la iglesia. Entonces ahí es cuando algunas personas se aprovechan de ese sentimiento
y toman la manipulación para que aquellas personas los vean a ellos como sus padres espirituales. No existe padre espiritual en la tierra. Solo tenemos un Padre espiritual y ese es nuestro Dios y Padre celestial. Y cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. No hay Padre ministerial. Solo nuestro Dios es nuestro Padre ministerial. Todo lo que se relacione con la palabra Padre a nivel espiritual es con Dios. La tradición nos enseñó a llamarle a los sacerdotes ¿cómo? ¿Cómo se le decía a los sacerdotes? Esa es la tradición. Dios nos sacó de la tradición. Dios nos quitó las vendas que teníamos. Entonces no podemos seguir caminando en la idolatría o en la tradición cuando ya Cristo nos ha hecho libres. ¿Y cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, como llegan con ese espíritu de orfandad de allá afuera y empiezan a sentir el mover de Dios, empiezan a sentir el toque de Dios, empiezan a sentir el fluir del amado Espíritu Santo de Dios, entonces las personas confunden sus sentimientos. Pero Dios nos llamó a nosotros fue a pastorear, Dios nos llamó a nosotros fue a enseñar, Dios nos llamó a nosotros fue a direccionar, mas no a enseñorearnos con un vínculo de paternidad. Dios no nos llamó a eso. Solo hay un Padre celestial y ese es el diseño original de Dios. Amén, iglesia. Nosotros vemos cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, cómo todo el tiempo nos estuvo enseñando la relación de Dios Padre. Cómo Él nos enseñó, porque siempre toda la historia de la Biblia se había relacionado al pueblo con Dios como un Dios. Pero cuando viene el Señor Jesucristo nos empieza a mostrar o enseñar una relación de padre a hijo, de hijo a padre. Vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. Y dice así la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí nos enseñó la forma del Padre nuestro, que eso ya es otro mensaje. Pero el primer encabezado, los apóstoles dijeron: queremos aprender a orar, queremos orar como tú oras. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: vamos pues, dice, oraréis así, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás, ¿en dónde? ¿En dónde? En el cielo. No tenemos Padre espiritual en la tierra. El Padre nuestro está en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo hermoso es que el Señor Jesucristo nos enseñó a llamarlo nuestro. O sea que ¿de quién es? De nosotros. Él no dijo, oraréis así: Padre de nuestro Señor Jesucristo, que sea. No, Padre nuestro. Lo personalizó, esa relación la personalizó. Él todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo nos direccionó hacia el Padre celestial, como esa relación de hijos hacia el Padre. Esa fue la forma que Dios nos enseñó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo les hago una pregunta, amada iglesia. Cuando una persona tiene un problema en una parte del cuerpo, digámoslo en un órgano, digámoslo que tiene una dificultad o que no se está moviendo muy bien, uno de los riñones en la persona, digámoslo así, y entonces esa persona necesita un trasplante porque no está funcionando bien el riñón, entonces necesita un trasplante de hígado, de corazón, ¿de qué? De riñón. ¿Por qué? Porque la situación o el déficit o lo que sucedió, el problema estaba en ese riñón. Entonces necesita un donante de riñón. Cuando Dios permite que llegue el donante, se lo colocan y totalmente queda perfecto. Bueno, ¿por qué ustedes creen, iglesia? Atención. ¿Por qué ustedes creen que Dios mandó a su Hijo desde el cielo? Él no mandó un ángel, Él no mandó un arcángel. Nuestro Dios y Padre celestial envió a su Hijo a la tierra. ¿Saben por qué, iglesia? Porque el área de la relación entre hijos y padre era la que se había dañado.
No podíamos ver a Dios como Padre por el pecado. No podíamos relacionarnos con Dios como Padre por el pecado. Entonces, como el área que se había afectado, que se había dañado, que el enemigo había afectado por el pecado, era nuestra relación de Dios como Padre. Entonces Dios envía la solución. No envía el arcángel, no envía un ángel. Dios envía la solución. Dios dijo: el problema está en que ellos no me ven como su papá. Yo sí los veo como mis hijos, pero ellos no me ven como su papá. Entonces, como la relación entre padre e hijo fue la que se dañó, fue la que el enemigo cortó, fue la que el enemigo afectó, entonces Dios desde los cielos dijo: voy a enviar a mi hijo para que a través de él se restaure esa área entre padres e hijos. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Dáselo fuerte, 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 iglesia. Es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo el tiempo Él nos enseñó a Dios como Padre, ¿sí? Y nosotros hay veces hemos recibido, sí, tenemos la llenura del Espíritu, entonces tenemos a nuestro Señor Jesucristo, pero hay veces nos hace falta esa relación íntima de nosotros como hijos hacia nuestro Padre Celestial. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios que yo sé que todos conocemos y es muy hermosa, y es una parábola que el mismo Señor Jesucristo nos compartió. Está en Lucas capítulo 15. En ese capítulo 15 tú lo vas a leer en tu casa, todo el capítulo 15, y hay varias parábolas de las pérdidas. Hay una parábola de la oveja perdida, hay una parábola de la moneda que se perdió, y ahora vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo, que todos lo conocemos, pero hoy presta atención al diálogo. Vamos a ver dos hijos. Uno era muy trabajador, muy obediente a su papá. El otro no tanto, el otro era un poquito, digámoslo así, desobediente. Y aquel hijo no quiso nada con su papá y se fue. Vamos a leerlo, amada iglesia. Y dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Parábola del hijo pródigo. También dijo un hombre que tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre. ¿Cómo le dijo el menor? ¿Cómo le dijo? Padre. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame mi parte, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, o sea, recapacitando, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mí? ¿Qué dijo? ¿Cuántos, dice aquí la palabra de Dios, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. ¿Qué le dirá? En voz alta, ¿qué le dirá? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, ¿qué le dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó a casa de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase.
Mas él respondiendo dijo al padre. ¿Qué le respondió él al padre? Él le dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme, dice, con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, dice aquí la palabra de Dios, que ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Aquí va la aplicación de esta palabra. El hijo pródigo siempre lo hemos visto como aquel rebelde. Siempre lo hemos visto como aquel joven que no apreciaba lo que su padre le daba. Pero hoy vamos a ver una cualidad muy hermosa en este hijo. A pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, a pesar de su desobediencia, él siempre vio a su padre como su padre. Tú lo puedes contar. Más de 5 veces le dijo: Padre. ¿Se portó mal? Sí. Pero llegó y pidió perdón a su padre. He fallado, me he equivocado, he cometido errores. Padre. Hay una palabra que tiene tanto poder y el ser humano no ha entendido esa palabra, y es la palabra Padre Celestial. Tú puedes haber cometido muchos errores que los hemos cometido. Has podido cometer muchas faltas que las hemos cometido. Pero cuando tú te acercas a Dios, no como Dios, sino como tu Padre, Dios tiene siempre su mano extendida para perdonarte y restaurarte. El hijo mayor se portó bien, sí. Obedecía al papá, sí. Él mismo dice: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Yo te pregunto, iglesia, ¿cuándo el hijo mayor le dijo padre a su papá? Nunca. Lo veía como una autoridad, lo veía con respeto, lo veía como alguien que tiene autoridad sobre él y se portaba bien y trabajaba, pero nunca le dijo padre. No tenía esa relación, y fue mucho más allá. Le dijo: pero cuando vino tu hijo. No dijo cuando vino mi hermano, porque él sabía que si decía cuando vino mi hermano, entonces el hecho de decir este es mi hermano es porque tú eres mi padre. Pero cuando le dijo cuando vino tu hijo que ha malgastado todo, a él sí le diste, a él sí le celebraste, pero a mí que he estado todo el tiempo acá. Iglesia, despierta en el nombre de Cristo Jesús. Hay veces estamos juzgando y señalando tanto a los hijos pródigos. Nos hemos encargado de señalar: este se porta mal, este no obedece a Dios, este no va a la iglesia, este no ora como oro yo. Pero mire todo lo que tiene. ¿Será porque él sí tiene una relación de padre? Y nosotros algunas veces que nos portamos bien, que estamos en la casa, que oramos, que ya decimos no, pero ¿será que estamos mirando a Dios como Padre, iglesia? El mismo papá le respondió, esta parábola la dio nuestro Señor Jesucristo. Y dice, entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Volvamos al versículo del principio, iglesia, que ese es el pasaje central de este tema. Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la
¿La qué? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Yo te voy a explicar. Vamos a poner una parábola moderna. Vamos a traerlo a nuestro lenguaje actual, iglesia. Hay una familia, una pareja, un matrimonio. Ya tienen 2 hijos, una niña y un niño. Pero ellos quieren adoptar. Ellos quieren adoptar un niño que esté en necesidad, un niño que le falte el amor de un padre y una madre. Entonces ellos toman la decisión de adoptar ese niño. Y van, oran, Dios les da las señales, Dios les da la dirección y van y adoptan a ese niño. Tienen que hacer un procedimiento ¿qué? Legal. Tienen que hacer un procedimiento legal. Tienen que legalizar la adopción de ese niño. Entonces hacen la legalización, hacen los documentos para adoptar a un niño. Llenan todos los documentos. Ese niño, el papá se llama Roberto y el niño se llama Robertico. Y entonces ellos legalizaron y ahora Robertico es Muñoz, pongámosle Robertico Muñoz, y ahora ya es el hijo de Roberto Muñoz. Una pregunta, iglesia: ese niño que acaban de adoptar, Robertico, ¿tiene los mismos derechos de los otros hijos? ¿Tiene los mismos derechos? ¿Tiene los mismos derechos? ¿Pero por qué? Si él no nació de ellos, no es biológico. Los otros hijos sí son biológicos. Porque hay un papel, una legalización, una ley que dice que por ley ese niño tiene los mismos beneficios y los derechos que los hijos nacidos en el hogar. ¿Es verdad? Se llevan a Robertico para la casa. Los padres felices porque ya tienen sus 3 niños. Ya son trinitarios como yo. Ya tiene sus niños. Está feliz con su niño. Pero el niño llega a la casa y ve que ya hay otros 2 niños allí. Y esos otros 2 niños juegan, gritan, brancan y van de lado a lado y riegan y todo. Y bueno, porque ellos están en su casa. Robertico llega y acaba de salir del orfanato. Pero Robertico se siente menos que los otros. Y entonces, cuando uno de los otros niños riega la leche en la mesa, Robertico va corriendo a la oficina donde Roberto, papá, y le dice: señor Roberto, don Roberto, Pepito regó la leche. Y entonces el señor Roberto lo mira y le dice: yo no soy don Roberto, yo soy tu papá. Yo soy tu papá, dime papá, dime papá. Y no interesa que Robertico haya, pero es que yo quería leche. No interesa. En la nevera hay mucha leche. Él regó la leche, pero no interesa. Tú ve a la nevera, saca el galón de leche que hay ahí, sírvete la leche y si quieres, báñate en la leche, mi amor, esta es tu casa. Esa es la leche que yo he comprado para ti, tú la puedes usar. El niño se va. Al otro día llega Robertico y le dice: don Roberto, yo quiero subirme en los juegos que están en el patio, ¿me da permiso? Y entonces el papá dice: ¿cómo así, don Roberto? Soy tu papá, te adopté, tengo un documento que dice que yo soy tu papá, llámame papá, quiero escuchar esa hermosa palabra de tus labios, papá. Pero al niño le cuesta decirle papá, porque ha venido lastimado, porque ha sido abandonado y él siente que aún está en el orfanatorio. Pero un día, una noche,
Una noche de tormenta terrible. Estaba cayendo una tormenta impresionante. Habían truenos y relámpagos y Robertico estaba en el cuarto y empezó a sentir mucho miedo, mucho temor porque había una tormenta muy fuerte. Y entonces Robertico se levantó y fue corriendo a la oficina. Su papá estaba en la oficina orando y cuando él entra, Robertico estaba atemorizado, tenía mucho miedo, no entendía qué estaba pasando, por qué esos rayos tan fuertes, por qué esa tormenta tan fuerte. Y él, en el momento que entra y ve ahí a Roberto orando, entonces Robertico entra, se le tira en los brazos y le dice: papá. Y en ese momento se hace una conexión, una unidad entre padre e hijo. ¿Qué cambió, iglesia? El papel era el mismo. Desde el primer día había un papel que decía que Robertico era hijo de Roberto. ¿Es así? ¿Qué cambió esa noche, iglesia? ¿Qué cambió? El corazón de Robertico. El corazón de Robertico. Ya se sintió hijo de su papá. Dice la palabra de Dios: para cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Legalmente, por ley, fuimos hechos hijos. Pero sigue diciendo acá: por cuanto sois hijos, Dios envió ¿qué? Dice: Dios envió a nuestro corazón, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Porque el Señor Jesucristo sí sabe quién es su Padre Celestial. Dios envía el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, por el cual clamamos: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Ese Abba Padre es una palabra tan dulce. Es como un balbuceo de niño. Es como cuando un bebé no sabe hablar y le dice: papito, papá, te amo. Es una frase de mucha intimidad, de mucho amor, pero solo la recibimos cuando viene a nosotros, a nuestro corazón, el espíritu de nuestro Señor Jesucristo como hijo. Iglesia, uno de los trabajos más fuertes que el enemigo ha hecho y está haciendo ahora en estos tiempos mucho más, es desvalorizar la imagen del Padre. Es acabar con la imagen del varón, del padre en el hogar. Se han prestado los medios de comunicación y las redes y todo se presta para, en estos tiempos ustedes ven como, perdónenme la expresión, están mostrando unos padres como idiotizados. Son padres como manipulados, idiotizados, padres como que son un relleno, que si está el papá bien, pero si no está, mucho mejor. Que una familia, un hogar no necesita un papá. Todo eso es el trabajo que está haciendo el enemigo, porque sabe que es a través de ese padre que se extiende el linaje sobre las generaciones. Cuando mi amado me dijo, mis niñas decían: mami, ¿cómo tú vas a predicar si es el día del padre? ¿Cómo el papi no va a predicar si es el día del padre? Pero yo entendí que es Dios el que me dio este placer y esta bendición, porque casi siempre se habla de los malos papás, porque sí, lastimosamente hay muchos malos papás, y ese mal ejemplo de papá daña el diseño original de Dios,
Porque la persona tiene un concepto de un padre que abandona, un padre que no les importa, un padre que no ama. Y entonces eso mismo se le va sembrando a la persona en su relación con Dios. Pero yo les hablo en mi testimonio personal. Yo les hablo de mi testimonio. Mi padre ya partió a la presencia de Dios hace muchos años atrás. Somos 4 hijos. Pero yo les digo, mi relación de hija hacia padre fue excelente. Mi padre fue un padre especial, un padre excelente. Con errores, sí, muchos errores. ¿Le vi los errores? Sí, le vi muchos errores a mi papá. Pero yo decidí cambiar esos errores por honra. La Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres. No dice si son buenos o son malos. Honra a tu padre para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre. Yo decidí honrar a mi papá a pesar de sus errores y de sus fallas. Y yo aprendí a amar a mi papá. Y hasta el último día que mi papá partió a la presencia de Dios, yo tuve una excelente relación de padre a hija y de hija a padre. Y eso sanó mucho mi corazón. Yo recuerdo, yo pequeñita, mi papá viajaba mucho porque él trabajaba con ingenieros abriendo carreteras en otros lugares. Entonces mi papá viajaba mucho. Él apenas venía por ahí cada 15 días o cada 20 días a la casa. Y yo tengo en mi memoria yo unos 5 o 6 añitos, y yo sabía el día que mi papá iba a llegar. Y yo era la felicidad más grande porque iba a llegar mi papá. Y cuando yo oía que mi papá llegaba, que estaba poniendo la llave para abrir la puerta, la primera que corría a recibirlo, yo empujaba, mi mamá empujaba todo, yo era la primera que corría a recibirlo, a mi papá. Y así pequeñita y todo, yo trataba como de recibirle la maleta, aunque yo sabía que no iba a poder, pero yo trataba y corría, le llevaba las sandalias y lo atendía y corría pequeñita, porque llegó mi papá. Porque yo sabía que al estar mi papá, todo iba a estar bien. Cuando mi papá no estaba, yo me sentía insegura. Cuando mi papá no estaba, a mí me daba miedo. Vivíamos en una casa muy grande y yo tenía que dormir con mi mamá porque me daba mucho miedo, mucho temor. Cuando mi papá estaba, yo estaba tranquila porque yo sabía que mi papá nos defendía y nos protegía. Entonces, esa relación con mi papá, al pasar el tiempo, Dios en su infinita misericordia, y cuando yo conozco a Dios, a mí me ha servido muchísimo, yo les digo, iglesia, para tener una excelente relación de hija hacia Padre espiritual. Yo sé quién es mi Padre celestial. Yo sé que cuando oro, yo sé que cuando clamo, yo sé que cuando le pido, yo sé que cuando le pido perdón, cuando me arrepiento, yo sé que el corazón de mi Padre celestial está atento. Yo he aprendido a ser más hija, mucho más que ser sierva. Dios quiere que tengamos una relación de padre a hijos. Hay veces en una relación de cristianos hacia nuestro Dios y le hablamos a Dios como que muy lejano, le hablamos a Dios como muy distante, pero Dios quiere que nosotros lo veamos como nuestro Padre celestial. Vamos a pasar un video porque hoy queremos bendecir a todos los padres que están hoy acá, porque sé que son varones de Dios, porque sé que son padres escogidos por Dios. Y hoy yo quiero bendecirlos, hoy quiero bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús. Bendecir a todos los padres, primeramente a mi amado, a mi amado esposo, que es un excelente padre. A pesar de que él no recibió, cariño, amor de su papá, pero cuando él entrega su vida a nuestro Dios, el Señor hace una obra tan maravillosa en él que Dios lo llena y lo cubre en esa área como padre. Y ahora él, siendo padre, él puede dar lo que no recibió, porque nuestro Padre celestial se lo ha dado. Amén. Y algo muy lindo, que ese es el mayor éxito. Mire, iglesia, uno como pastor, su mayor éxito es que sus hijos sigan a Dios.
No nos esforcemos por obligarlos a que hagan esto o lo otro. Lo que nosotros tenemos que insistir y esmerarnos para que nuestros hijos sigan a Dios. ¿Y cómo lo siguen? Con nuestro testimonio. Mi hijo en estos días estaba hablando con mis niñas y le decía a mis hijas, lo digo para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo. Me cuentan las niñas que estaban ellos tres hablando. Y mi hijo con lágrimas en los ojos, él es el mayor y claro, le da sus discursos a sus hermanitas. Y les hablaba de lo que es el papá, lo que significa el papá, lo que ha sido el papi, como dice, lo que ha hecho el papi, todo lo que es el papi. Y él con lágrimas en los ojos le decía a mis hijas, yo le pido a Dios que me ayude a hacer aunque sea la mitad, cuando sea padre, que yo pueda hacer aunque sea la mitad del padre que ha sido nuestro papá para nosotros. Es mostrar con ejemplo. Yo bendigo a cada padre que está hoy acá, porque han sabido escuchar a Dios, han sabido obedecer a Dios, y son padres que aman y defienden a su familia. Un papá no es una mamá. Hay veces nosotros decimos, pero mi papá, ¿por qué no habla más conmigo? Mi papá, ¿por qué no me entiende? Mi papá, porque de pronto esa no es la forma de tu papá expresar el amor. Tu papá expresa el amor trabajando, tu papá expresa el amor esforzándose, tu papá expresa el amor cuando te dio la carrera, cuando te dio el estudio, cuando te ayudó que estabas en necesidad. De pronto tu papá no habla mucho, de pronto tu papá no es de esos que se van y se sientan y te hablan y te hablan y te hablan, pero es un padre que te ama. Porque un papá no es una mamá. Tenemos un diseño diferente los dos. Dios nos hizo un diseño a nosotras las madres, y Dios le hizo un diseño a los padres muy diferente. Queremos honrar y bendecir a todos los padres que sirven y siguen a Dios. Queremos honrar y bendecir a todos los padres que están en este momento ahí conectados, que han sacado su tiempo para recibir esa impartición de la palabra de Dios. Bendecimos a los padres que aún no lo son, pero van a ser futuros padres. Los bendecimos y declaramos que es Dios el que les guía, les dirige, que Dios les da la capacidad y el poder para ser esos padres ejemplares que sus hijos necesitan. Y aún le damos gracias a Dios por nuestros padres que ya partieron a la presencia de Dios, que nos dejaron un legado de bendición. Porque la honra no solamente es para esta tierra. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Esa honra trasciende a la eternidad. Yo les invito para que veamos este video. Gloria a Dios, démosle un fuerte aplauso a los padres. Amén, pónganse en pie los padres. Pónganse en pie los padres que están hoy acá. Queremos bendecirles de una manera especial. Vamos a orar por ellos y les vamos a entregar un detalle de parte de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, ahí sentaditos extendamos nuestras manos hacia ellos y también hacia los padres que están en este momento ahí conectados virtualmente. Padre, en esta hora, Señor, nos queremos unir, oh Dios, en oración como tu iglesia, como tu pueblo, Dios. Padre, presentamos delante de ti, Señor, estos tus hijos, oh Dios. Sabemos, oh Dios, que han tenido fallas, oh Dios, que se han equivocado, Dios, como todo ser humano, Señor. Pero hoy también sabemos, Señor, que tú has hecho una obra poderosa en ellos, oh Dios, en sus vidas, transformándolos, cambiándolos, oh Dios, y levantándolos en bendición, Señor. Padre, hoy clamamos por estos padres, oh Dios, que tú les has dado el privilegio, el honor y la bendición de traer vida, Señor. Y no solamente traer vida, sino preservar generaciones, preservar linajes, oh Dios. Padre, los bendecimos, oh Dios. Declaramos que el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, Señor, recibe recompensa del cielo, Señor. Hoy declaramos sobre sus vidas, oh Dios, gozo, Dios, sobre sus vidas. Hoy declaramos, Señor, que eres tú el que les guarda de una manera especial, Señor. Hoy declaramos que tú les renuevas sus fuerzas, oh Dios. Padre, hoy declaramos que sus hijos, oh Dios, en sus corazones reconocen la maravillosa labor que han hecho ellos,
ellos, oh Dios. Padre, hoy declaramos sobre estos tus hijos, sobre estos padres, Señor. Declaramos tu bendición, tu sabiduría y tu guianza divina, Señor. Ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Hoy los bendecimos y declaramos que están protegidos y guardados, oh Dios. Tanto los padres que están presencial como los padres que están virtual, Señor. Declaramos que cada día, Señor, tú colocas en sus corazones, oh Dios, esa fidelidad a ti y a sus hogares, oh Dios. Declaramos que cada día, Señor, tú les renuevas, oh Dios, sus fuerzas, su vigor para seguir avanzando. Declaramos que cada día, Señor, tú les das ese poder de lo alto, Señor, para hacer esa cobertura, esa protección, esa bendición que necesitan sus familias, oh Dios. Hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús que ningún trabajo que ellos han hecho es en vano, que todo lo que han trabajado, su esfuerzo, su dedicación, tantos años de trabajo, tantos años de dedicación, tantos años de esmero, Señor, recibirán la recompensa celestial sobre sus vidas, y no solamente sobre sus vidas, sino sobre sus generaciones. Hoy declaramos, oh Dios, que estos padres son padres de linaje escogido, de generaciones escogidas. Hoy declaramos que de los lomos de estos padres, oh Dios, han salido los siervos del mañana, Señor. Han salido los siervos del hoy, Señor. Han salido los siervos escogidos para extender tu reino. Hoy los bendecimos y declaramos, como tú has dicho en tu palabra, que el varón es cabeza. Hoy los bendecimos y los declaramos cabeza en su hogar, en su familia, cabeza como ejemplo, cabeza como bendición, cabeza en todas las áreas. Hoy los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que vive.